en incorporación fiscal, concretamente las preguntas frecuentes que el SAT tiene publicado en su portal. Correcto. Inicialmente le quiero agradecer el espacio que nos brinda Santa y Miguel Chamblati en Anafinet. Y vamos a comenzar con el tema. Okay. Les voy a proporcionar información relativa a algunas promociones que tenemos en la revista. Se maneja un paquete de libros. Aquí se señala Ley de IVA, otro libro de Reformas Fiscales 2014 y finalmente leyes PAF. Estos los pueden adquirir por 1,955 pesos. Igualmente, se está brindando un 10% durante este mes de junio si se suscriben al portal de PAF. Incluso les comento que si adquieren el portal de PAF durante esta hora de transmisión que va de 1 a 2 de la tarde hora centro, se les va a manejar un descuento del 30%. Es totalmente independiente a este 10% que ya manejamos durante el mes de junio. Les comento, vamos a platicar 40 minutos respecto al tema que ya les había señalado e inmediatamente los 20 minutos que restan se van a manejar todas las preguntas que el estimado auditorio nos realice. También los invitamos a suscribirse a nuestro portal electrónico que es www.e-mediopaf.com. Aquí podrán consultar la revista PAF de 2008 a la fecha, consultas fiscales vía telefónica o por correo electrónico, es lo que les comentaba en el departamento que me encuentro, e igualmente a través de un correo electrónico de consultas. Calculadoras fiscales, notas relevantes, son notas de actualidad, videos de la hora PAF como este que se está transmitiendo, indicadores fiscales y algunos eventos fiscales que se vayan manejando. Los teléfonos para que nos puedan contactar son los siguientes. Desde el Distrito Federal, 52 42 89 10, y el resto de la República o el interior de la República es el 01800 00 42 722. También nos pueden contactar al correo electrónico que es ventas@e-mediopaf.com. Ahora sí vamos a iniciar. El tema se separa en siguientes temáticas. Es cómo facturar, quiénes pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal, los medios de autenticación y otras dudas generales que se manejan respecto al tema. El RIF es un régimen fiscal que es de, digamos, reciente creación. Lógicamente se están generando muchas dudas. Todavía hay algunas ambigüedades o lagunas por parte de la autoridad. Entonces, poco a poco las ha ido resolviendo a través de su portal. Algunas cuestiones están plasmadas en ley y posteriormente nos señalan a través de regla o a través de publicación en la página del SAT, una cuestión totalmente diversa. Iniciamos con cómo facturar. Las operaciones con el público en general, cómo se registran en mis cuentas. Bien, para empezar señalamos que siempre se les da prioridad a generar el COMPE global. Los contribuyentes que tributan en este régimen fiscal pueden hacerlo máximo de forma bimestral. Entonces, si yo voy a generar mi CFDI de manera global, ya no existe la necesidad de cargarlo en mis cuentas en la sección que dice contabilidad, ni en ingresos, ni lógicamente los egresos por los cuales ya tenga un CFDI, perdón. Aquí tenemos un ejemplo. Las pueden registrar al generar su factura electrónica en factura fácil. Aquí no se separa el IVA. Aunque existe una regla que señala que se tiene que desglosar el IVA e IEPS expresamente, concretamente, si tenemos operaciones con público en general y si queremos aplicar el estímulo del artículo 7º del decreto del 26 de diciembre de 2013, no tendrían que desglosarlo. El precio, lógicamente, ya incluye el IVA, pero no se va a desglosar. Vamos a manejar, en el ejemplo que cité, es textual, tal cual está en la página, maneja un ingreso de 5,000 pesos con una tasa del 16% de IVA que son 800 pesos. Por lo tanto, yo le estaría cobrando a mi cliente 5,800 pesos. Al generar la factura, yo la voy a hacer por 5,800 pesos y en el campo que dice IVA voy a seleccionar la opción que dice NA, no aplica. Es decir, no lo voy a trasladar de forma expresa, nada más es cuestión de emitirlo y desde luego que si me piden comprobante o no me piden, tengo que cobrar la misma cantidad. Lo único que va a diferir es si lo traslado expresamente o no. ¿Ok? Bien.
En las operaciones con el público en general, cuando quiera emitir un comprobante global, debo separar el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios. De hecho, en base a la pregunta anterior ya lo habíamos comentado, no, no se debe separar ni el IVA ni el IEPS en un comprobante global que se maneje con operaciones de público en general. Quizá la regla está más relacionada para llevar un adecuado control, específicamente, por ejemplo, en IEPS, para saber cuánto es lo que estoy vendiendo, cuáles son, por ejemplo, los montos, para así presentar en su caso algunos anexos que señala el Multijeps. De hecho, también existen algunas facilidades conforme a la ley de IEPS en las que no se presentan declaraciones informativas de este tipo. Lo vamos a tomar un poco más adelante. Según lo que nos marca la autoridad, es no, en factura fácil no se desglosa el IVA ni el impuesto especial sobre producción y servicios. Es decir, simplemente es para un control interno, sin, lo que señala la regla, pero si quiero apegarme o obtener el beneficio que nos marca el artículo séptimo del decreto que ya habíamos señalado del 26 de diciembre de 2013, no debo desglosar ni el IVA ni el IEPS. Una pregunta más sobre cómo facturar y que se encuentra en la página del SAT nos señala que si es deducible un comprobante que se emite a través de mis cuentas en opción de factura fácil. Esta pregunta es muy recurrente, incluso en el área de consultas es muy asidua, debido a que el comprobante fiscal que nos genera este sistema de mis cuentas de factura fácil concretamente es una hoja tamaño medio carta y le hacen falta algunos requisitos. Para pegarnos al 29A de código nos indica RFC, no nos señala ni siquiera nombre ni domicilio fiscal, solo que por costumbre los contribuyentes manejan esos datos, aunque son datos adicionales simplemente. Hay ocasiones que por el tipo de cliente que yo llegue a manejar o tener, pues me requiere quizá que cuente con esos datos. Entonces, aquí me estaría orillando a ocupar tal vez los servicios de un auxiliar de facturación o la herramienta gratuita que nos ofrece el SAT. Lo que usen cotidianamente como Megapack, también lo pueden ocupar. Entonces, nos señala a través de una regla para evitar cualquier inconsistencia que sí es deducible, incluso acreditable, lo manifiesta a través de la regla 2.7.1.21 del libro primero, y esto se publicó hasta la primera resolución de modificaciones a la resolución ISAB 14. Esta se publicó el día 13 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, donde literalmente nos indica que sí se puede acreditar y sí se puede deducir, aunque no cuente con esos datos. Solo que existen algunas desventajas con el comprobante que nos genera en factura fácil. Por ejemplo, en el método de pago, automáticamente aparece efectivo, no, ni siquiera se puede editar. Entonces, si mi operación rebasa los 2,000 pesos, me va a generar un perjuicio, por lo cual me vería obligado a emitirlo a través de herramienta gratuita o incluso a un auxiliar de facturación, que como bien sabemos podemos adquirir el servicio, o también los auxiliares de facturación o antes PAC tienen la obligación de brindar un servicio gratuito a sus usuarios. Entonces, esto es totalmente independiente. Sin embargo, si ustedes necesitan emitirlo o descargar la representación impresa y el XML, sí lo pueden hacer. Independientemente tengan la hoja tamaño medio carta, pueden obtener su representación impresa y también su XML. Eso lo vamos a ver también más adelante, cómo se puede obtener su comprobante fiscal cotidiano, su PDF y su XML, como si lo estuvieran en el régimen de incorporaciones que pueden generar sus comprobantes únicamente con su contraseña, lo que antes era la CIEC. Entonces, independientemente existe la facilidad para las personas físicas de emitir los comprobantes fiscales o de generar sus facturas electrónicas a través de FIEL y ya no con un certificado de sello digital como anteriormente se contemplaba, todavía existe una facilidad más para los contribuyentes que tributen en RIF, que es precisamente usar solo la contraseña y poder tanto cargar su contabilidad, presentar declaraciones, que ahorita nada más está el simulador, y también, lógicamente, generar sus comprobantes fiscales.
Lo que les comentaba anteriormente es, si tengo la necesidad de ocupar, por ejemplo, el servicio gratuito de generación de CFDI, necesitaría forzosamente contar con Fiel. O incluso si voy a contratar los servicios de una auxiliar de facturación, aquí va a depender de la estructura que tenga o de los sistemas que maneje su proveedor. Porque aunque la regla nos señala que pueden emitir comprobantes fiscales simplemente con la firma electrónica avanzada, hay algunos auxiliares de facturación que aún no han las adecuaciones y por lo tanto les siguen solicitando a sus clientes que generen un certificado de sello digital. Aunque no es tan complicado, lo que ocurre es que, lógicamente, para tener un sello hay que tramitar previamente la FIE. Por eso hay que manejar bien nuestras características para saber si nada más generamos la contraseña o también tramitamos de una vez nuestra firma electrónica avanzada. IBAN y IEPS. Bueno, de hecho se maneja una proporción. Así como puedo emitir una factura que me requiera un cliente en específico, anteriormente se señalaba que sí lo perdía, pero posteriormente se ha definido que no, que nada más hay que determinar la proporción y acreditar el IVA de nuestras compras o nuestros gastos en la misma proporción de lo que hubiésemos facturado. Más adelante les voy a manejar un ejemplo que tengo respecto a una pregunta que hace referencia a acreditamiento. Aquí nos comenta la propia autoridad que no se pierde el estímulo, sin embargo, tienes que pagar IVA e IEPS por aquellas operaciones en que hayas emitido facturas electrónicas, ya que en esos comprobantes sí trasladaste de forma expresa y por separado estos dos impuestos. Entonces, nada más hay que hacer una determinación de impuesto, tomar en consideración las operaciones por las que sí se genera un comprobante fiscal, aquellas otras en las que fueron operaciones con público en general, y ya teniendo nuestra proporción, multiplicaríamos el IVA que hubiésemos, el IVA acreditable por la proporción en la que manejamos nosotros el IVA trasladado. Y esto, pues ya vamos a aplicar la mecánica tradicional de IVA. Hacer nuestro IVA trasladado menos nuestro IVA acreditable y en su caso el IVA retenido. La cantidad que resulte es nuestro pago definitivo de IVA para los contribuyentes que tributan en RIF. Ok, aquí hace una referencia también en cómo facturar. Dice, ¿cuándo debe registrarse el monto de las operaciones realizadas con el público en general? Bien, la facilidad es máximo en una periodicidad bimestral para los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Esto lo manifiesta la regla 2.7.1.22, libro primero, tanto de la resolución miscelánea fiscal 2014 como de la primera resolución de modificaciones. Desde luego que va a depender de la cantidad de operaciones que tenga el cliente, ya que si yo sé que tengo muchas operaciones quizá al transcurso del día, puedo elaborarla diario, quizá semanal, quincenal, mensual, máximo bimestral. Hay contribuyentes que piensan que por el hecho de haberse dado una prórroga para presentar las declaraciones, esta también aplicaba para el registro de nuestras operaciones y es totalmente independiente porque quizá tengo hasta julio para presentar mis 3 primeros bimestres, pero las operaciones que estuviesen amparadas tal vez en un CFD o en un CBB o notas de tickets, notas de venta, también se tienen que registrar según lo que la autoridad ha señalado hasta el momento, pero estas son máximo en periodicidad bimestral, asimismo tanto de ingresos como de egresos. Bien, anteriormente los repecos llevaban una libreta donde anotaban simplemente sus ingresos y sus gastos. Lógicamente, con este nuevo régimen de incorporación fiscal se manejan algunas diferencias, quizás van a tener mayor carga administrativa porque hay que cargar su información en un sistema, presentar declaraciones, y antes simplemente se limitaban a pagar una cuota fija, dependía de su estado. Había estados de la República que podían cobrarles el ejercicio completo. Entonces, la única diferencia ahora es que si el contribuyente decide llevar esa libreta para un mejor control, lo puede hacer. Es simplemente opcional debido a que no se encuentra plasmado como obligación. Van a poder seguir utilizando dicha libreta para un adecuado control o un mejor control de sus operaciones y les va a servir incluso para hacer su vaciado en mis cuentas. Cuando tengan que vaciar bimestralmente sus ingresos y sus gastos, esto les serviría de apoyo. Entonces,
Sería perfecto que se manejara la libreta, pero va a depender de las necesidades de cada contribuyente. Ok. Otra pregunta señala que si facturaba a través de algún auxiliar de facturación o quizá de la aplicación gratuita del SAT, que si puedo seguir utilizando este esquema. Sí, sí lo pueden seguir utilizando. De hecho, existen muchas dudas al respecto porque hay una regla que señala que mis cuentas es obligatorio para los contribuyentes de régimen de incorporación fiscal, pero mis cuentas o el sistema de registro fiscal se encuentra dividido a su vez en factura fácil, en mi contabilidad y en las declaraciones. Entonces, cuando hacen referencia a que es obligatorio el apartado de mis cuentas o sistema de registro fiscal, entendemos que puede ser en la facturación o entendemos que quizá la contabilidad. Concretamente, si es para efectos de emitir el comprobante, pueden hacerlo como quieran, en mis cuentas, con un auxiliar de facturación o en la herramienta gratuita de generación de CFDI. Ya habíamos comentado las diferencias que implicaba esto, que hay que, bueno, en este caso hay que tramitar la FIEL o en su debido momento un certificado civil digital si desean generarlo a través de un auxiliar de facturación y este aún no cuenta con la infraestructura para que puedan timbrar con su firma electrónica avanzada solamente. Bien, por lo que hace a mis cuentas sí es obligatorio para los contribuyentes de RIF, pero concretamente por lo que hace a la contabilidad. Una pregunta más respecto a cómo facturar es, si realizo operaciones con el público en general, ¿debo cobrar el IVA a mis clientes? Bueno, estaba atendiente a la primera pregunta que realizamos. Independientemente las operaciones sean con público en general o sean con contribuyentes que me piden un comprobante fiscal, el precio va a ser el mismo. Desde luego que este precio ya tiene incluido el IVA. Ya existe este monto en el precio que le estoy cobrando a mi cliente. Lógico que en un ticket, por ejemplo, no voy a tener desglosado el IVA, y en una factura, claro que sí, que va a tener de manera expresa el traslado de este impuesto. La respuesta que nos da la autoridad es que sí, cuando las operaciones causen dicho impuesto, desde luego, si son actos o actividades que graban IVA, desde luego que se va a causar y el precio que se cobra al cliente debe ser siempre el mismo, independientemente de que se incluya o no en el precio, mejor dicho, se tiene que incluir en el precio, se exprese o no por separado. Esta también es una duda muy recurrente respecto al tratamiento que se les da cuando me piden factura y cuando no me lo dan. Para acabar pronto, el monto va a ser el mismo que voy a cobrarle tanto a un cliente y otro. La única diferencia es que lo voy a trasladar o no. Vamos a manejar la mecánica respecto a la proporción que les había señalado anteriormente cuando tengo operaciones con público en general y también tengo operaciones con algún cliente o clientes que sí me requieran un comprobante fiscal. Dice, si realicé operaciones exclusivamente con público en general, pero tuve que emitir facturas electrónicas y separar el IVA, ¿qué hago para calcular la proporción y el monto del IVA acreditable? Bien, vamos a ver lo que nos señala la autoridad. Lo primero que indica es que tienes que pagar el impuesto exclusivamente por aquellas operaciones donde lo trasladó el contribuyente, en forma expresa y por separado. Por ello, solo puedes acreditar el IVA cuando proceda y en la proporción que represente el traslado expreso del valor total de sus actividades de este bimestre. Entonces, lógicamente que si no voy a pagar IVA por las operaciones con público en general, tampoco lo voy a poder acreditar al 100%. Por ello es que se va a manejar dicha proporción. La aplicación para la presentación de la declaración realiza automáticamente estas operaciones, entonces no hay que determinarlo nosotros. Si han utilizado quizá el simulador, se han dado cuenta que en cuanto hacen referencia a que tendrán una operación que graba IVA, les pregunta el monto total de las operaciones con contribuyentes que le pidieron factura, con aquellos clientes que no se lo solicitaron, que es público en general, y les pide también el dato de su IVA crédito. El sistema automáticamente se encarga de realizarles el cálculo en base a esos dos datos. El ejemplo que aquí aparece lo tomé de hecho desde la página del SAT. Tenemos un ejemplo sencillo de 30,000 pesos como ventas totales. Primero nos marca 20,000 pesos con operaciones que tiene exclusivamente con público en general. Por estos, como podemos apreciar, no se paga IVA por el estímulo que señalamos en el artículo 7º del decreto del 26 de diciembre del año anterior.
Y tenemos aquí 10,000 pesos que sí requirieron factura a nuestros clientes. Entonces vamos a hacer una regla de 3. Si mi total es 30,000 pesos, 30,000 es a 100%. ¿Cuánto corresponde 20,000 pesos? Sería 20,000 pesos por 100, que es mi 100%, entre 30,000 me da bueno, aquí la proporción de 66,67 por las operaciones que tengo con público en general. Y hacemos la misma mecánica por lo que hace referencia a esos 10,000 pesos. De hecho, también podemos hacer la resta de ese 100% menos el 66,67, que es nuestro 33,33%. Entonces, aquí tenemos que 30,000 es a 100%, ¿cuánto equivale esos 10,000 pesos? Entonces sería 10,000 por 100% y lo dividimos entre nuestros 30,000 pesos, que nos tienen que dar los mismos 33,33. Entonces, de estos, como sí emití el comprobante fiscal, trasladé 1,600 pesos. Eso los vamos a ocupar más adelante porque es la determinación que realizaremos. Y relativo a nuestros gastos del bimestre, yo, bueno, obtuve gastos con factura de 15,000 pesos. De estos 15,000 pesos, mi IVA acreditable, claro, ahí está antes de hacer la determinación, es de 2,400 pesos. Por lo que yo pagué finalmente 17,400. Ahora sí vamos con nuestra mecánica. Tengo un IVA pagado en gastos de 2,400 pesos, pero como les comentaba, no voy a poder aplicar la totalidad, tengo que multiplicarlo por mi 33,33%, que equivale a los ingresos o a las ventas que realicé, por las que sí me requirieron un comprobante fiscal. En este ejemplo son 2,400 por el factor de, bueno, o el porcentaje de 33,33%, nos da como resultado 800 pesos. En lugar de poder acreditar 2,400, voy a acreditar 800 pesos. Ya mi mecánica de cálculo es la tradicional, es mi IVA causado, causé 1,600 pesos, menos mi IVA acreditable, en este caso de 800 pesos, una vez que he realizado la proporción. Yo pagaría de IVA por las operaciones que tuve con contribuyentes que me pidieron un comprobante fiscal, 800 pesos. Es decir, esta sería la proporción. Continuamos en la sección de cómo facturar, porque es quizá lo que nos genera mayores incertidumbres. Aquí nos preguntan también, bueno, a través de la página del SAT, que cuándo está obligado a expedir un comprobante por operaciones con público en general. Existe una regla en la que señala que si el cliente no le solicita un comprobante fiscal y la operación es menor a 100 pesos, el contribuyente no está obligado a emitir el CFDI. Esto aplica, de hecho, para todos los contribuyentes, sean personas físicas, morales, para lógicamente los contribuyentes de RIF. Entonces, si el monto que me aparece en el comprobante es superior o igual a 100 pesos, forzosamente tengo que emitir el comprobante fiscal, ya sea me lo pida o no el cliente. Cuando es igual o superior, se emite aunque el cliente no lo haya solicitado, para acabar pronto. Bien, ahora vamos a otra sección. ¿Quiénes pueden tributar en RIF? Esto ha sido muy debatido porque inicialmente el artículo 111 de la Ley de Impuestos a la Renta en su primer párrafo hacía referencia a que exclusivamente tuvieran actividad empresarial y profesional, bueno, empresarial para empezar, que tuvieran actividad empresarial, hiciera en este caso un servicio, si prestaban un servicio, que por la prestación del mismo no requieran un título profesional para ejercerlo. También tenemos lo de los 2 millones de pesos, esto no ha cambiado, pero aquí lo que se modificó es que señalaba en un inicio exclusivamente y ya señalaba algunas fracciones respecto a las actividades que no podían prestar o ejercer los contribuyentes que deseaban tributar en el régimen de incorporación fiscal. Empezamos con esta pregunta que señala, cuando los ingresos son por sueldos, pensiones o jubilaciones y además se tiene un negocio, ¿puede tributar en el régimen de incorporación fiscal un contribuyente? Esto es lo que les comentaba, sí se modificó porque inicialmente se señalaba que no. Incluso si un contribuyente era repeco y además tenía salarios, el 1 de enero de 2014 migró de forma automática al régimen de actividad empresarial y profesional. Aunque no rebasara los 2 millones, el sistema inmediatamente detectaba que tenía una actividad ajena y lo actualizaba al régimen de actividad empresarial y profesional. Entonces, cambió la regla y le dio oportunidad a esos contribuyentes de poder hacer una actualización de obligaciones para que pudiesen incorporarse a este régimen fiscal. Aquí nos señala la autoridad que si
cuando el total de los ingresos anuales por todas las actividades no exceda los 2 millones de pesos y desde luego que cumpla con las demás características y que no se encuentre en alguna de las fracciones que señala el mismo artículo 111 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Porque sí ha cambiado mucho, incluso respecto a qué se consideraba como que un contribuyente tenía relación con otro en específico, pero su familia, por ejemplo. Entonces hablábamos de la ley aduanera y entendíamos que era por parentesco, por unas operaciones relacionadas, pero ahora a través de un proyecto de la segunda resolución de modificaciones, esto se ha modificado. Aunque no se ha publicado quizá en el Diario Oficial de la Federación, ya se vienen observando estos cambios. Bien, ¿qué hacer para ingresar al régimen de incorporación fiscal cuando haya iniciado un negocio, pero también tenga ingresos por sueldos y salarios? Bueno, si ya estoy percibiendo ingresos por sueldos y salarios, nada más es cuestión de que realice una actualización de obligaciones. Tengo que llenar mi cuestionario como si fuera la primera ocasión que me inscribo en el RFC, es decir, tengo que contestar, mis ingresos los obtengo porque, en este caso, porque obtienes salarios. No recuerdo textualmente qué dice la oración, pero señala que recibe sueldos o salarios de un patrón o patrones. Y respecto al régimen de incorporación fiscal, sí existe una opción textual que tiene un negocio y que es régimen de incorporación fiscal antes repecos. Escogerá estas dos y se lo va a permitir el sistema. Inicialmente, por los cambios que sufrió el artículo 100, no, bueno, no sufrió el artículo 111, por las modificaciones o los criterios que ha tenido la autoridad, el cuestionario también ha sido más flexible. Antes nada más escogía, por ejemplo, régimen de incorporación fiscal y ya no podía elegir salarios. Ahora lo pueden realizar. ¿Correcto? Y cuando vayan a hacer sus declaraciones, por ejemplo, por el negocio, no van a considerar los ingresos que tengan por sueldos, porque son dos cuestiones totalmente independientes. Lo mismo ocurría con los repecos. Como sus declaraciones de régimen de incorporación fiscal son definitivas, basta con realizar sus pagos por esta actividad empresarial meramente, por el negocio. Y los ingresos por salarios pues ya tendrán un tratamiento ajeno para saber, por ejemplo, si rebasan los 400,000 pesos, hay que presentar declaración del ejercicio, si tienen algún otro patrón, si solamente trabajan para uno. Invariablemente se manejan los mismos criterios, pero para los dos contribuyentes, mejor dicho, para los dos regímenes fiscales, se toman las características de cada uno. Bien, y se puede incorporar bien registrada, nos señala que no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por comisiones y estas comisiones representen más del 30% de la totalidad de sus ingresos. Es decir, si tengo la tienda de abarrotes y además recibo comisiones, hago mi suma de ambos ingresos y saco mi proporción, cuánto equivale el monto que estoy recibiendo de comisión. Si me resulta mayor a 30%, no podría tributar en el régimen de incorporación fiscal. Tendré que valorarlo y verificar en este sentido, porque de lo contrario hay que tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Bien, esto es lo que les comentaba anteriormente. Ahora se publicó en la segunda resolución de modificaciones, que es un mero proyecto. Está actualizado el 5 de junio de 2014. No, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en base a la regla 1.1 del libro segundo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, señala en su último párrafo que el SAT puede publicar las reglas de carácter general simplemente de manera informativa a través de su página. Entonces, no habría ningún inconveniente, se pueden ir verificando dichas reglas. Desde luego que hasta que no se encuentren publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no las podríamos aplicar. Sin embargo, esto ya se veía venir. Una es la opción para socios o integrantes de personas morales para pagar ISR en términos de contribuyentes, bueno, del régimen de incorporación fiscal. Porque en el mismo artículo 111, en nuestras fracciones hacía enumeración de los socios o asociados. Estos no podían tributar en RIF. Ahora se ha modificado el criterio según esta segunda resolución, este proyecto,
por lo cual ya se considera que también pueden tributar en este régimen fiscal. Y lo que habíamos platicado sobre familiares que pueden tributar en régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando se entienda que no tengan quizá alguna relación en cuanto a negocio, económicamente, que no dependan uno de otro, para evitar las operaciones simuladas. Entonces, mientras se evite esto, pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal los cónyuges o cualquier otro que en materia civil tengan parentesco, ya sea por afinidad o consanguíneo, pueden tributar en régimen de incorporación fiscal, siempre cuidando que no exista la forma de que se maneje como una operación simulada, es decir, evitar alguna operación entre estos familiares. Bien, esto también es muy recurrente, porque en base al artículo 6, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, habla de un hecho generador, es decir, una situación jurídica o de hecho. Y concretamente la pregunta es, si presenté alguna declaración en el régimen general de ley en el ejercicio 2014, ¿puedo cambiar el régimen de incorporación fiscal? Aquí no, ya no puede cambiar, porque según nos señala el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, este contribuyente, al haber presentado ya una declaración por actividad empresarial y profesional, está consintiendo que tributará en dicho régimen fiscal por lo que resta del ejercicio. Entonces, la declaración no puede cambiar a régimen de incorporación fiscal. Inicialmente se había manejado la fecha para presentar el aviso al 31 de marzo de este ejercicio. Por todos los errores que tuvo la página o digamos que por las cuestiones técnicas que tenía el sistema, estaba fallando muchísimo. Y se publicó a través del portal del SAT que se iba a manejar como fecha el día 13 de abril. Entonces, hasta el día 13 de abril, según lo que disponía la página, es que el contribuyente pudo haber actualizado sus obligaciones fiscales. Lógico, si ya tenía actividad empresarial. Pero en la práctica se comenta que mientras el contribuyente no haya presentado ninguna declaración que lo vincule al régimen de actividad empresarial y profesional, podrá presentar su aviso de actualización de obligaciones con la fecha del 1 de enero de 2014 y tributar en dicho régimen fiscal. Claro está, mientras no haya presentado nada inherente al régimen de actividad empresarial y profesional. Aplica mucho, por ejemplo, para los contribuyentes que tributaban en régimen intermedio el ejercicio anterior, o para aquellos que no eran repecos puros y que automáticamente el sistema los actualizó a un régimen de actividad empresarial y profesional, aunque sí cumplían con las características para régimen de incorporación fiscal actualmente, por todos los cambios que se manejaron en los criterios que tenía el SAT. Entonces, me inclinaría que sí pueden realizar la actualización de obligaciones, desde luego si no han realizado ninguna declaración que los haya, digamos, vinculado con el régimen de actividad empresarial y profesional. El sistema solamente nos permite realizarlo con fecha hasta el 1 de enero de 2014. Incluso existe una regla que lo maneja. No pueden hacer una actualización con fecha anterior a dicho ejercicio. Bien, los medios de autenticación. Existen los dos medios de autenticación para el SAT, que son la contraseña y la firma electrónica avanzada. Concretamente, para los contribuyentes que tributan en RIF, no es obligatorio que tramiten esta firma electrónica avanzada. Sin embargo, es lógico que va a depender de sus necesidades. Si este contribuyente tiene la necesidad de generar un comprobante, no en mis cuentas, sino con un auxiliar de facturación o en la herramienta gratuita que le ofrece el SAT al resto de los contribuyentes, por ejemplo, necesitan tramitar su firma electrónica avanzada, pero desde luego que va a ser atendiendo las características de cada uno de los contribuyentes. Bien, ¿cómo se obtiene la contraseña? De hecho, por simplificación, sabemos que ahora se puede obtener la contraseña vía internet, solamente para los contribuyentes que tributan en régimen de incorporación fiscal o salarios, concretamente. El resto de los contribuyentes pues tienen que acudir directo a la Administración Local de Servicios al Contribuyente al módulo Express, o si cuentan con la FIEL, pues también la pueden generar con esta a través de la página del SAT. Bien, para los contribuyentes que tributan en RIF o que son asalariados, solo necesitan ingresar a la página
del SAT, que es www.sat.gov.mx. Van a seguir la ruta que aparece en la barra superior en color verde, que dice trámites. Después la opción dice servicios. Aquí van a escoger la leyenda de contraseña, concretamente en la de régimen de incorporación asalariados. Ingresa, nada más hay que capturar su RFC y contestar algunas preguntas como su domicilio fiscal, porque si no coincide el domicilio fiscal que están capturando no lo van a poder generar. También es una inconsistencia por parte de los contribuyentes. Si no coincide lo que están capturando con lo que tienen en base de datos del SAT, no van a poder generar la contraseña. Tendrán que acudir forzosamente a la administración, a menos que cuenten con Fiel y la generen a través de la otra ruta, que está de hecho ahí mismo en contraseña, solo que es la otra opción. O en las oficinas del SAT, que pueden acudir a cualquier administración local de servicios al contribuyente en el área de, bueno, en servicio express. En el módulo express no requieren cita, solamente hay que esperar turno. Existen algunos módulos que sí lo requieren, pero hay que verificar nada más al módulo que acudiremos. Necesitan llevar solamente contribuyentes de este régimen su original y fotocopia de identificación oficial vigente. Puede ser cualquiera que tenga fotografía y firma y que sea expedida por gobierno federal, estatal o municipal. Y también van a proporcionar una cuenta de correo electrónico vigente para que se les pueda brindar su contraseña. Bien, nos señala respecto al registro de gastos e ingresos, que es otro apartado de preguntas frecuentes, que sí es opcional utilizar mis cuentas para registrar ingresos, gastos e inversiones. La respuesta es que no, ya lo habíamos comentado. Por lo que hace concretamente al registro de contabilidad, no es opcional, es obligatorio para los contribuyentes que tributan en RIF. Lo que es opcional sería para efectos de generar su comprobante. Pueden generar el comprobante desde factura fácil, desde herramienta gratuita que le ofrece el SAT o mediante auxiliar de facturación. Eso sí es opcional, pero para cargar sus ingresos, gastos e inversiones necesitan hacerlo a través de mis cuentas. Ok, cuando un proveedor omite entregar factura, ¿cómo registro la operación en mis cuentas? Bueno, si me omite entregar un comprobante fiscal, desde luego que no cuento con el elemento para deducción en base al 29A del Código Fiscal de la Federación. Y si no cuento con esto, pues no lo voy a poder ni deducir ni acreditar. Pero la autoría nos señala que debe solicitar el RFC para considerar el registro como gasto. Y cuando no tenga ese dato, se va a capturar el RFC genérico, que es el XA, XX, 0101010000. Sin embargo, a pesar de que se registre en la contabilidad, hay que aclarar que no se va a poder considerar para la mecánica o la determinación del impuesto. Lo único que quiere la autoridad es tener un adecuado control, tanto de las erogaciones como de los ingresos que tiene el contribuyente. Entonces, hay que registrarlo según los que nos está señalando la autoridad, aunque no juega para el cálculo de impuestos. Ok. Otra pregunta vinculada con el registro de gastos e ingresos es ¿cómo registro mis ingresos en mis cuentas? Cuando tengo clientes a quien no di comprobante fiscal durante el bimestre, aquí nos maneja como ejemplo enero-febrero por considerarse como público en general. Y lo que les comentaba también en un inicio, siempre se les va a dar preferencia a emitir el comprobante fiscal, porque si ya tengo el CFDI, no es necesario cargarlo en la contabilidad. Entonces, le doy preferencia, bueno, esta es la sugerencia que se les da, dar preferencia a generar el comprobante fiscal. Voy a cargar todas las operaciones del bimestre o como yo haya decidido, quizá mensual. Incluso para no notar todos los conceptos o todo lo que le vendí o los servicios que brindé a público en general, puedo ocupar una leyenda que dice operaciones con público en general. Existe también una regla al respecto. Y posteriormente, si generaste un comprobante fiscal digital por internet, por las operaciones, según lo comentamos y que es nuestra sugerencia, ya no debe registrarla en mis cuentas, pues estaría duplicando los ingresos. Entonces es mucho más fácil nada más generar el comprobante global que cargar cliente y en la contabilidad. Entonces siempre sería la sugerencia hacer el comprobante global y ya no cargar una contabilidad, porque si lo cargo manualmente cliente por cliente en la contabilidad, lógico que yo no voy a hacer el comprobante, pero es más engorroso. Ok, bien, ahora respecto a cómo declarar.
que también es las dudas que están surgiendo debido a que el próximo mes ya tienen obligación de presentar sus declaraciones. Se había postergado la fecha, sin embargo, según la herramienta que tenemos publicada, que es el simulador, se presume que ahora sí hay que presentar las declaraciones de los 3 primeros bimestres en el siguiente mes de julio. Nos indica que si tiene más de un local, por ejemplo, uno en el mercado y otro negocio, que sí debe pagar por separado el impuesto por cada uno, por su local que tiene en el mercado y el otro negocio. Y no, mientras tributa lógicamente en el régimen de incorporación fiscal, pues acumulará estos ingresos, presentará la información de manera conjunta por la suma de tanto el local como el negocio independiente. Ok, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, ¿cuándo deben presentar las declaraciones del primer y segundo bimestre de 2014? Ok, en base a facilidad, hasta el mes de julio. De hecho, ni siquiera se ha publicado la herramienta, por ello es que se ha prorrogado bastante. Prácticamente lo vamos a presentar hasta el segundo semestre. Entonces, durante julio van a presentar el bimestre que abarca enero-febrero, otro bimestre que va de marzo-abril y el tercer bimestre de mayo-junio. Cada bimestre es por separado, debido a que estos pagos son definitivos. Y cabe recordar que si, por ejemplo, en un bimestre tuvieron mayores deducciones de ingresos, la cantidad que resulte como diferencia la van a poder deducir para efectos de los siguientes bimestres. Ok. También una duda que se maneja es que si deben presentar las de otros contribuyentes que tributan en este régimen fiscal. La respuesta es que no, siempre y cuando hayan cargado todos los egresos del bimestre anterior en la sección que se llama Mis cuentas, concretamente en la contabilidad. Y esto también lo marca el artículo 5E en su último párrafo de la ley de IVA. No hay que cargar los gastos, bueno, la DIO no hay que presentarla siempre y cuando hayan cargado su información de egresos. Tampoco se presenta la declaración del ejercicio para estos contribuyentes. Sus pagos son definitivos. Bien, ya casi terminamos, nos vamos a la sección de otras dudas. Y esta siempre, bueno, ha sido muy debatida. Nos señala que el pago por adquisición de gasolina en específico para contribuyentes que tributen en RIF y este importe sea igual o menor a 2,000 pesos, que si se puede pagar en efectivo. El artículo 112, fracción quinta de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos señala que sí se puede pagar en efectivo, porque hay otras personas que manejan un criterio distinto y señalan que el mismo criterio que marca el artículo 27, fracción tercera de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, concretamente por lo que hace a los contribuyentes que tributen en RIF, incluso está publicado en la página del SAT, sí lo pueden pagar en efectivo. Y conforme a esto podemos también señalar que en base a la regla 1.1, libro segundo de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, indica en uno de sus párrafos que si existe alguna publicación en la página del SAT que sea a beneficio del contribuyente y dicida de lo que marca o difiera de lo que marca quizá un artículo de ley o resolución, que se puede apegar a beneficio del contribuyente a lo que está marcando en la página. Ok, ¿cómo obtengo mi cédula de identificación fiscal? De hecho, las rutas han cambiado y hay contribuyentes que no saben cómo descargar su guía de obligaciones o la cédula de identificación fiscal. Solamente vamos a precisar esto y un punto más para concluir. Bien, para descargar la cédula de identificación fiscal ingresan normalmente a la página del SAT, después se van a trámites, enseguida la opción que dice RFC. En servicios concretamente van a escoger la opción que dice cédula de identificación fiscal, ingresan con su RFC y su contraseña, o incluso ya pueden ingresar con la firma electrónica avanzada, y enseguida se van a la opción que dice generar CIF. Lo descargan, lo guardan o lo imprimen. La otra opción, bueno, la otra pregunta es la guía de obligaciones, que está muy vinculada, solamente que aquí viene mayor detalle de la información o características del contribuyente. La ruta es muy similar, se van a la página del SAT, posteriormente a trámites, RFC, enseguida servicios. Aquí van a escoger acuses en lugar de la constancia o cédula de identificación fiscal y finalmente reimpresión de acuses. Igual van a ingresar con su RFC y su contraseña o bien con la firma electrónica avanzada y van a seleccionar la opción que dice generar constancia. Aquí sí les aparece su domicilio fiscal, su CURP, su RFC, la fecha en la que hayan iniciado operaciones,
su guía de obligaciones, su régimen fiscal. Entonces, esta sí es tiene mayor detalle. Y yo sí les sugiero que descarguen esta segunda opción. Y bueno, esta es la penúltima diapositiva. Nos señala qué debo hacer para consultar o recuperar las facturas electrónicas que he emitido a través de mis cuentas. Bien, les voy a dar la ruta en general para mis cuentas. Esta es concretamente para los contribuyentes que tributen en RIF o que usen este servicio. En cuanto ingresen a mis cuentas, que ingresan a la página del SAT y está del lado derecho, se van a factura fácil. Hay una opción que dice consultar y recuperar. Aquí necesitan ingresar con su contraseña, con su RFC o bien con la FIEL. Una vez dentro, van a consultar facturas emitidas. Dan clic en continuar y tienen dos criterios de búsqueda. Llenan estos datos y dan clic en buscar CFDI. Aquí les va a aparecer de manera horizontal todos los datos. El RFC del emisor, del receptor, el PAC que certifica, el efecto del comprobante, el estado del comprobante si está vigente o cancelado. Pero del lado izquierdo tiene acciones. Ahí pueden agregar una adenda, descargar el XML o la representación impresa. De hecho, es muy similar a las otras herramientas o rutas que tenemos para descargar el XML y el PDF. Ahora ya es más fácil poder contar con el comprobante fiscal. Aunque no me lo envíe el cliente, yo puedo ingresar a la opción que dice información, me voy a factura electrónica, en la opción que dice y emites facturas, hay una liga que dice CFDI, consulta, cancela y recupera CFDI o facturas electrónicas, ingresan con su contraseña o con su firma electrónica avanzada y aquí es donde van a poder descargar. Primero es buscar CFDI, recuperar facturas emitidas o recibidas. Quizá quiero descargar una que yo recibí y me voy a recibidas, específicamente marco la fecha y enseguida me va a aparecer el comprobante fiscal. Entonces es muchísimo más sencillo ya contar con el XML o el PDF. Aunque el cliente no me lo envíe a través de mi correo electrónico, mientras ya se haya generado el certificado, desde luego, lo voy a encontrar. Ok, hemos concluido con la presentación. Ahora vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a validar. Permítanme un momento en lo que ubico las preguntas. Bien, la primera que ubico es de Luz, del Estado de México, y dice, aún no facturo desde enero, ¿puedo hacer mis facturas en este mes? De hecho, la señal que está dando el SAT es que sí, que se emitan los comprobantes fiscales lo más pronto posible y desde luego en el campo que dice descripción que indiquen el periodo al que pertenece ese comprobante fiscal. Entonces, sí lo pueden hacer. Ya sabemos que el artículo 73, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, manifiesta el cumplimiento espontáneo. Mientras la autoridad no lo haya detectado y no aplique una sanción, lo puedes hacer. Sin embargo, se te recomienda que lo hagas lo más pronto posible. Estas opciones no tienen para retener el impuesto cedular de los estados. No, de hecho, ni siquiera la herramienta gratuita que ofrece el SAT. O sea, para acabar, pronto te señalo, el impuesto cedular solamente lo podrías capturar si contratas un auxiliar de facturación. Porque ni la herramienta gratuita que ofrece el SAT, ni mis cuentas en Factura Fácil tiene esos apartados. Bien, marca que si el simulador es confiable, Luz Estado de México. Bien, se han generado algunas actualizaciones porque al principio sí estaba fallando mucho. Incluso si tenías, por ejemplo, operaciones con público en general, si no tenías operaciones con público en general y tenías operaciones que sí grababan IVA en las que, mejor dicho, en la que trasladabas expresamente el IVA, no podías continuar, tenías que capturar forzosamente la unidad en el campo que señalaba operaciones con público en general para poder continuar. Pero se ha ido corrigiendo poco a poco.
Sin embargo, aunque le des clic en presentar, te va a decir que no se puede generar la línea de captura o el acuse de recibo porque simplemente es el simulador. Esperemos que la herramienta sí trabaje correctamente. Lo que va a ocurrir es que la gran cantidad de contribuyentes que se van a pegar a este régimen de incorporación fiscal podrían saturar el servicio. Ya estamos acostumbrados a ello. Bien, dice Luis, pero siempre se había dicho, perdón, que si se quería aplicar el decreto es que no se traslada el IVA, no se cobrara. Ahora confunde más la autoridad. Una falla en la redacción de las reglas enorme. Sí, es lo que les comentaba. Se señalaba en un inicio que no se tenía que trasladar, que tenía que ser exclusivamente con operaciones con público en general y lógicamente que no se podía acreditar, pero después modificaron esa opinión o ese criterio que tiene la autoridad, aunque está plasmado en un decreto, y señalan que sí se puede realizar, pero lógicamente que se va a determinar una proporción. El fundamento de la proporción. Bien, el fundamento viene en la primera resolución de modificaciones, solo que no traigo mi resolución. Mm, Ahorita lo buscamos. En cuanto termine de esta sección, lo ubicamos. Señala Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua. Si un contribuyente RIF no ha presentado ninguna información de sus movimientos, ¿puede realizarlo ahora o ya no? Bien, lo mismo que me preguntaba Luz hace un momento, sí, siempre se le sugiere que lo haga lo más pronto posible, si no ha cargado, por ejemplo, sus egresos, sus ingresos. La ventaja que tenemos es que a partir del 1 de enero, perdón, 1 de abril de 2014, ya la gran mayoría de los contribuyentes tienen la obligación de emitir CFDI, excepto lo que hace a dependencias de gobierno y las aerolíneas, por ejemplo. Pero el resto de los contribuyentes ya emiten CFDI. Entonces, a partir de esa fecha, pues se entiende que todos tus comprobantes se encuentran amparados a través de factura electrónica y ya no existe la necesidad de cargarlos. Sin embargo, por el primer trimestre sí te sugiero que lo vayas realizando, por favor. Ok, gracias. Sí, ahora contestaré la regla que les comentaba. Eh, es la 10.4.7 libro primero de la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal 2014 para Luz Estado de México respecto al fundamento del acreditamiento de IVA en forma proporcional. No, que dice Luz Estado de México, 2,000 pesos en cada operación o a un tiempo determinado. Entiendo que es respecto a la deducción. Si es respecto a ello, te señalo que es por operación. Fernando Salas, el simulador va a jalar la información que se tiene registrada en mis cuentas, tanto ingreso como egreso y CFDI. Bien, te comento en base a lo que la autoridad había señalado. Habían señalado inicialmente que sí, que iba a tomar la operación, la operación que tenías en tu contabilidad. Sin embargo, por la gran cantidad de errores que existieron en base a estadísticas que señaló el SAT, se prefirió dejar los campos en blanco para que el contribuyente pudiese capturar su información y en su caso hacer los ajustes que quizá no coincidan con lo que ya habían duplicado en contabilidad, porque hay contribuyentes que generaron el comprobante y aparte lo cargaron en la contabilidad, por lo tanto se entiende que están duplicando ingresos y para evitarles algún perjuicio se les está manejando la opción de que la herramienta que tenga la declaración no contemple ningún dato. También estoy exenta de la DIOT. Bien, es que el artículo expresamente señala que los haya presentado el bimestre anterior, entonces se entendería estrictamente en el sentido de este artículo que sí presentaría la DIOT. Esta nada más sería una facilidad. Mm, Luis, ¿y si es mayor a 2,000 pesos? Me imagino que respecto a las deducciones. Si respecto a las deducciones, si es mayor a 2,000 pesos, se tiene que pagar con cualquier forma de pago excepto efectivo, ya sea transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, en su caso monedero electrónico. Sí, como lo señala Luz, Estado de México. Muchas gracias. Ever González, Ecatepec. Oiga, licenciada, tengo un puesto de tacos al pastor.
tengo que darles facturas a mis clientes, pues quizás no estamos acostumbrados a emitir o pedir un comprobante en un puesto de tacos, pero sí aplica para todos los contribuyentes, sean vendedores quizá en un mercado, quizá en un mercado sobre ruedas, perdón, incluso tienen que emitir un comprobante fiscal. Entonces, si la operación es superior a 100 pesos, igual a superior a 100 pesos, aunque no le hayan pedido el comprobante, se tiene que emitir. Y lógicamente que, aunque sea menor a 100 pesos, si el cliente, o en este caso su cliente, le solicita un comprobante, lo tendré que emitir aunque no rebase 100 pesos. Eh, Gustavo de Tecámac, Estado de México. La regla 10.4.7, primer libro, es de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2013, de marzo de 2014. Nas realizó una aclaración. Gracias, Gustavo de Tecámac. Ok, bien, Luz. Sí, gracias. Dice, a menos de que te lo pidan, pero ellos te deberán dar su RFC. Sí, esto va vinculado a la pregunta de Ever. Dice, es que algunos son de empresas cerca de mi puesto y quieren comprobante. ¿Qué les puedo? Sí, de hecho les tienes que dar el comprobante fiscal, es obligación en base al 29 de Código Fiscal de la Federación emitir los comprobantes. Solo que la regla nos da la facilidad de no emitirlo o no está obligado el contribuyente cuando no se los pide el cliente, lógico, y no rebase 100 pesos. Luis, sí, Luz, pero eso es para las compras e inversiones. La gasolina sería una erogación. En ese sentido va mi pregunta. Ok, pero eso es para las compras e inversiones. No sé a qué se refiere. Ok, es que ya está platicando Luis también con Luz. Y si es referente a sus erogaciones. Escalona, ¿es correcto que la diferencia del IVA acreditable proporcional lo considere como gasto deducible? Bien, en este caso nada más la proporción se maneja para efectos de IVA. Para ISR, pues tenemos la reducción del 100% independientemente por este primer ejercicio, entonces no nos afectaría. Pero la proporción concretamente es para IVA. Si lo manejas quizá para impuestos de la renta, pues lo puedes deducir al 100%. Luis Scofi, ¿cuándo subirá esta conferencia en YouTube? Bien, esperemos que lo más pronto posible. Sí, de hecho, se suben casi de inmediato. Luis. Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Si un contribuyente, información de ahora o ya no. Ah, me imagino que si puede todavía cargar información. Sí, aún lo puede hacer. Mm, ok, esta ya la contestamos, de Ever. Sí, sí tienes que dar comprobantes fiscales a tus clientes. Y ya las habíamos comentado, o sea, si la operación es de 100 pesos o más, tienes que emitir el comprobante fiscal con independencia de que no te lo hayan solicitado. Desde luego que si no tienen RFC, capturaríamos el genérico. A ver, si un contribuyente de RIF no ha presentado ninguna información por mis cuentas, ¿qué debe hacer? Ok, pues hay que validar. Si todos sus comprobantes que tiene, tanto emitidos como recibidos, son CFDI, pues no carga nada en la contabilidad. Entonces, por ese lado estamos bien. Y por lo que hace a las declaraciones, pues tenemos la facilidad de presentarlas hasta el mes de julio. Entonces, tendría que verificar si tiene quizá algún CBB o un CFD para cargarlos en el servicio de mis cuentas. Pero si es el caso, pues que lo haga lo más pronto posible. A ver. María, buenas tardes. Ok. Alejandra Mérida, en su opinión, ¿un ex intermedio puede aplicar el decreto del estímulo del IVA o solo un ex repeco? Bien, el decreto señala para contribuyentes que tributen en RIF. Entonces no hace referencia si antes eran repecos puros, si eran repecos con alguna actividad distinta o también para contribuyentes que eran antes intermedios. Mientras cumpla con todas las características de un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, yo considero que sí pueden aplicar el decreto.
Entonces sí pueden aplicar el decreto por el simple hecho de que actualmente tributan en red. Daniel de Sonora. Si mis operaciones son el 100% con IVA desglosado, tengo que registrar en mi contabilidad, en mis cuentas. Bien, mientras todas estas operaciones que hayas realizado sean a través de CFDI, no, ya no tendrías que manejarlo. Okay. Maritere Catemaco. Y los gastos que están comprobados solo con notas de venta y remisión se subirán a mis cuentas por concepto o en forma global. Bien, siempre la sugerencia es que se haga a través de un comprobante global y por lo tanto ya no se emitirá la carga de contabilidad. Bien, okay, ha terminado nuestro espacio. Pido una disculpa a todos los que no les pude contestar. Ya ha concluido la hora que tenemos para la revista. Entonces, nada, les continúo invitando a que nos sigan, bueno, que sigan entrando, ingresando a la página para que podamos seguir resolviendo todas nuestras dudas. ¿Ok? Que tengan excelente tarde.